Sé que hoy día el conflicto que tenemos entre manos es el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, pero para analizar este conflicto tenemos al menos que plantear algunos elementos teóricos. De entrada, ¿qué es una guerra? Y sigo entendiendo, con el que fue el gran teórico de la guerra, Clausewitz, que la guerra no es nada más que la continuación de la política por otros medios. Es decir, estamos todavía en ese escenario. Lo único que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial el escenario cambia. Clausewitz, que recordemos, es del siglo XVIII. Y el escenario cambia, como nos dice el gran jurista Carl Schmitt, y Carl Schmitt nos plantea otro factor. Entramos en un modelo de guerra distinto tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, un cierto retorno al concepto valorativo de la guerra, calificándola como de justa o de injusta. En definitiva, estamos volviendo a modelos religiosos de guerra. Eso es lo que nos ha traído, en cierto grado, tanto la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración de los Derechos Humanos, como han sido instrumentos posteriores como la propia Corte Penal Internacional, que cada vez es más mencionada en estos aspectos. Me interesa mencionar este punto porque yo trabajé en los temas de la Corte Penal, yo fui uno de los que participó en todos los procesos de la elaboración en el Tratado de Roma y por eso entiendo bien la filosofía que subyace. En definitiva, tenemos dos modelos de guerra que se combinan. La guerra clásica, la guerra histórica de la época de Clausewitz, en el cual es una forma de política, pero también entramos en otro proceso en el que, tras la valoración de los conceptos de derechos fundamentales y derechos humanos, convertimos a la guerra en un factor que puede ser calificado de justa o de injusta y, por lo tanto, enjuiciable y condenable. ¿Qué es esta guerra en la que hoy nos enfrentamos? El profesor Mandel, me acuerdo, en uno de sus famosos libros cuando analizaba la Segunda Guerra Mundial, decía que en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra, había habido 5 guerras distintas. En mi último libro, La democracia inencontrable, sostengo que en aquella Guerra Mundial al menos podemos distinguir, era mi óptica, 3 guerras distintas. Guerras que a veces contienen sujetos con intercambio de posiciones. Pues aquí también nos encontramos con varias guerras distintas. Pensamos que es la guerra entre Rusia y Ucrania y no es esa la principal guerra. En estos momentos, como algunos analistas ya también plantean, estamos ante un conflicto diferente. Hay algunos que hablan que es el inicio de esa guerra entre Estados Unidos y China, comprendida en China una realidad mayor en el cual pues, ha quedado englobada incluso la Rusia postsoviética. Para mí hay otra guerra por medio, es una serie de guerras que se han ido articulando entre las cuales las partes conflictivas son incluso diferentes. Una de ellas es la inmediata, la que enfrenta a Estados Unidos y Rusia. Vamos a tratar un poco de esta guerra, pero subyace una tercera guerra, la de Estados Unidos y Europa. Y tenemos que ser conscientes que todo esto es lo que se está soslayando ahí, todo lo que se está viendo en este conflicto. El peligro y el problema, la tragedia, es que se está haciendo sobre seres humanos, en este caso la gran parte de la población ucraniana, a la que, como comentaba irónicamente un periodista, recuerdo en una de las muchas entrevistas que he visto o interviews que he visto, Estados Unidos parece ser que está dispuesto a combatir en esta guerra hasta la última sangre de sus ucranianos. Vamos a ver, por lo tanto, por dónde va este conflicto. Conflicto primero, Estados Unidos-Rusia. Este conflicto es un conflicto inacabado, es decir, surge tras el derrumbe de la Unión Soviética, pero ahí queda un espacio poderoso, no solamente en lo militar, sino también en lo económico, por más que en estos momentos se diga que la economía rusa tiene unos niveles relativamente bajos, es posible, pero el potencial que tiene es enorme y no dejan de ser 160 millones de habitantes los que acumula la estructura de ese heredero último de la Unión Soviética.
Una guerra que termina, es cierto, con la Guerra Fría, pero que no consigue quedar superado. ¿Por qué no consigue quedar superado? Porque pese a todo, Rusia mantiene ahí un potencial militar, recordemos, 6.000 cabezas nucleares, que hacen que siga siendo una realidad insoslayable para la conciencia americana. Estados Unidos necesitaba, en un momento en el que hay una cierta decadencia, no vamos a decir que fuerte, pero una cierta tendencia a la decadencia en el caso norteamericano, llevaba a tener que suprimir totalmente este poder. Para la supervivencia de los Estados Unidos es necesario que este poder deje de tener eficacia y posibilidad de ser. Para eso necesitaba enfrentarse con el sucesor de la Unión Soviética, es decir, con la Rusia, en este caso la Rusia de Putin. Lógicamente, habiendo 6.000 cabezas nucleares, la guerra no podía ser directamente y enfrentar a los dos estados, que hubiera sido una hecatombe. El ideal, el modelo ideal, es enfrentar a Europa con esa Rusia, evitando entrar en un conflicto que sea nuclear, y por lo tanto optó por la utilización del último de sus peones, que pudo ser el caso ucraniano. El modelo para eso es perfecto. Han conseguido crear una tensión que está llevando al otro modelo de guerra híbrida brutal, que es la guerra económica. Por lo tanto, ahí estamos y es desde ahí donde algunas de tus preguntas pueden empezar. Rusia pretendía que la guerra no se extendiera. Rusia quería una guerra limitada con Ucrania. Lo que necesitaba Rusia era directamente destruir la viabilidad de tener ahí un potencial enemigo y no un estado tapón, lo que era un glacis en el modelo romano, para el sostenimiento de su posición, no digo hegemónica, pero sí su posición geográfica. Y es por eso por lo que estamos analizando continuamente en la prensa proyectos militares distintos. Y cuando hablo de militares es en el marco de la guerra. Es decir, tan militar es la utilización que se está haciendo ahora de las sanciones internacionales y todo lo que se está haciendo de guerra económica, es tan militar porque es tan destructiva como la guerra con el fuego eficaz y mortífero de los cañones. Para Rusia había unos objetivos concretos. Y de una forma u otra los está consiguiendo. Lógicamente, como en toda guerra, está habiendo momentos en los cuales no se sabe hasta dónde consigue, pero ha destruido la eficacia militar de ese estado tapón que podía resultarle riesgoso. Por un lado, ha dado un mensaje también a todas las exrepúblicas soviéticas de que su mano es violenta y que puede reaccionar, y ha mandado también un mensaje a todo Occidente indicando de que es un Estado dispuesto a usar la fuerza y la violencia hasta ese extremo. Pero esa era su guerra con Ucrania, que era lo que pretendió Rusia. Desde el punto de vista de Estados Unidos, la guerra ya se ha internacionalizado. La prueba de ello, yo he oído terriblemente a ministros europeos, entre ellos nuestra ministra de Defensa, hablar de que estamos en guerra. Esa expresión de que estamos en guerra, aparte de asustarme a mí como ciudadano de un país en el cual no he tenido noticia de esa declaración oficial de guerra y en los riesgos que nos impone, pero la realidad es que la guerra se ha extendido. La guerra ya es económica y ese conflicto lo tenemos ya aquí. ¿Hasta dónde puede convertirse en un conflicto de otra índole? Espero que los gobiernos tengan la capacidad y la sensatez de tenerlo controlado unos y otros, evitando una tragedia que puede ser terrible para el mundo. El problema de esto es que no las ha dicho ahora. Rusia lo dijo desde el 2008, creo recordar, en el discurso que pronunció Putin ante Alemania y en una de las reuniones incluso de lo que pudiera ser la OTAN, donde expresamente planteaba
la exigencia y el requerimiento de que las relaciones entre los dos bloques fueran absolutas de confianza. La realidad es que no hay manera de evitar un conflicto si tu vecino no tiene confianza respecto a lo que tú vas a hacer o quieres hacer. Por lo tanto, ahí creo que hemos pecado no solo de soberbios, sino de ingenuos, pensando que el no hacer caso a esas advertencias, que las hizo durante varios momentos, en 2008, las estuvo haciendo a lo largo de todo el año pasado, etcétera, y que no hemos querido escuchar. Cuando no nos hubieran costado nada, y a los pobres ucranianos les hubiera salvado la vida. Claro, el problema es que por medio está la vida humana y por lo tanto algo que afecta a las vidas humanas, y la guerra supone destrucción de vidas, pues rompe toda posible justificación. Es decir, no hay justificación, a mi entender, y más siendo una persona que me he manifestado siempre por la paz, soy contrario a toda acción violenta y militar. Había comentado los dos modelos de guerra al principio, desde un modelo de Clausewitz, el clausewitziano, de plantear la guerra como la continuación de la política por otros medios. El modelo queda justificado en tanto en cuanto se pretenden unos resultados, una eficacia política, y esa eficacia política de una manera u otra la está consiguiendo. Entonces ahí sí hay una justificación, pero estaríamos hablando desde la óptica expresa de la realpolitik y de una carencia de elementos éticos. Ya te he indicado que la guerra tiene ahora también esa otra dimensión ética en la cual la definimos como guerra justa o injusta. No obstante, la calificación de guerra justa o injusta tiene un contenido enormemente religioso. Y eso a veces nos lleva a lecturas como fue las cruzadas, de cada uno entiende la justicia en su posición. Fíjate que Vattel, que es el fundador del derecho internacional moderno en el siglo XVII-XVIII, Vattel planteaba que toda guerra es justa, porque cada bando tiene la justicia de su propio derecho. Por eso Vattel procuraba no hablar tanto de si la guerra está justificada o no, sino si los combatientes tienen justificación para lo que hacen. Las posiciones tienen justificación para lo que hacen. Y en ese aspecto sí tiene justificación lo que está haciendo Putin desde la óptica expresa de sus intereses políticos y geográficos. Pues no, desgraciadamente no. Y cuando digo que no, es que esto, la alternativa, la OTAN lo único que puede, y la prueba es lo único que está haciendo, acaba Alemania de negar gran parte del armamento que le han sido reclamado. El armamento que se está dando a Ucrania es de bajo nivel, no tiene, es muy eficaz en el corto plazo, en el cuerpo a cuerpo prácticamente, y son aportación de alfileres en una lucha contra un elefante. Le van a hacer daño, le van a molestar. Habría que saber hasta qué punto es bueno molestar ahí, entre comillas, y perdona la expresión, molestar a la bestia. Hasta qué punto es bueno y hasta qué punto les va a reducir dolor a los ucranianos. Pero no puede aportar más, porque sabe que aportar más entrañaría ya vincular elementos que pueden llegar a ser vitales para Rusia, porque estamos ante un factor que, como te he dicho al principio, es vital para Rusia, porque es su propia seguridad. Y Putin ya ha planteado que utilizaría el armamento nuclear en esa situación. La utilización del armamento nuclear tenemos que tenerlo claro. Es decir, Europa, que es la OTAN, Estados Unidos estaría mucho más allá, está dispuesto a ver, estamos aquí en España dispuestos a que 10, 12 millones de nuestros conciudadanos muramos. ¿Estamos dispuestos? Es a lo que tenemos que contestarnos. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra sangre por este conflicto, cuando es un conflicto que entraña una mera respuesta política? Porque, insisto, la posición de Putin es dieciochesca, es una posición todavía en la época de Clausewitz.
no es una posición de guerra total, como planteó, por ejemplo, Hitler en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos dispuestos a renunciar a la vida de 10 millones de españoles para contener una posición política que ese otro bando entiende justa para sí? Es lo que tenemos que contestarnos. No quiere, no quiere. La decisión de todo esto no compete ni a Ucrania, ni es una decisión que compete en el conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Como te he comentado al principio, hay varios conflictos. Aquí Ucrania es el peón. Desgraciadamente, Ucrania es a la que le toca poner los muertos. Es como si te preguntara en la Segunda Guerra Mundial los soldados de Picardía o del País Vasco francés o de Normandía o de Bretaña, ¿por qué querían defender o recuperar la Alsacia y la Lorena? ¿Crees que tenían algún interés? No, eran enviados en ferrocarril a la masacre que se estaba realizando en el Marne o en la frontera con Alemania. No es tampoco Ucrania, tampoco es su objetivo, por eso lo va a poder dejar morir y lo va a poder dejar destruir, no le importa. Es decir, incluso si la destruyen totalmente, no rompe los intereses que se ha propuesto Estados Unidos. Estados Unidos, el objetivo último, deseable, sería que de alguna manera Rusia perdiera su potencial último que le ha quedado después de la disolución de la Unión Soviética. Es decir, el potencial militar de las bombas nucleares, ese es el objetivo específico de los Estados Unidos, y la potencia económica que estaba recuperándose, con lo cual lo fundamental para él es la ruptura radical de relaciones económicas entre Rusia y Europa. Y este objetivo lo está consiguiendo. Ya lo estamos viendo, el secretario de Estado norteamericano ya ha conseguido su objetivo, ya en cierto grado ya no está perdiendo en interés en esa guerra y seguramente por eso, afortunadamente, vamos a poder entrar en un proceso de paz. Ambas partes ya han conseguido lo que querían. Estados Unidos, la ruptura radical de relaciones entre Rusia y Europa, y Rusia, por otro lado, conseguir ese colchón geográfico respecto a las posiciones de la OTAN. Pues de entrada, esto no podemos contar lo que existe ahora, el hacer estimaciones, pues son estimaciones absolutamente carentes de sentido. Tenemos que ver en la trayectoria histórica. En la trayectoria histórica, las últimas elecciones las ganó el candidato prorruso. No las últimas de Zelensky, en las cuales no decimos la anterior, por lo tanto, a través de todo lo que supone esa curva vertical que constituye la parte del río Don y el Dnieper, y que nos plantearía la zona rusófona, donde la población no solamente habla ruso, sino que en gran parte se considera rusa, frente a la otra. Si hay incluso hasta una división religiosa entre católicos procedentes de Polonia, es decir, todos son eslavos, pero el influjo católico de Polonia, una Ucrania católica, una Ucrania ortodoxa, una Ucrania con el idioma ucraniano y luego la otra faceta rusófona. Lo que sabíamos hasta ahí es que media Ucrania tiene unas posiciones. Teníamos, no sé si lógicamente el conflicto también provoca fuertes movimientos de sensibilidades y de emociones que también habrán cambiado el mapa. Pero el mapa histórico que teníamos es media Ucrania podría tener y compartir algunas de esas posiciones. De momento hemos visto una enorme unidad. Esa es una realidad que demuestra que hay una voluntad de construir una relación densa entre los países europeos. Yo no sé si esto pasaría más allá en unas necesidades de corte distinto, es decir, si se pasaría a la fase militar para la cual está constituida la OTAN. Es decir, en la fase de guerra económica sí se ha manifestado esa unidad. Vamos a ver también con el transcurso del tiempo. Tengamos en cuenta
que la guerra económica tiene una característica: las heridas no son inmediatas. Hoy nos alegramos de que el paro no haya crecido, afortunadamente, en España, pese a la guerra. Vamos a ver cómo sucede en un futuro. Tengamos en cuenta que te he comentado que el 50% de la exportación de cereales procede de esa zona. Marruecos prácticamente vive del cereal de toda esa zona. Media África vive del cereal de esa zona. ¿Cómo aguantaríamos una presión migratoria si se produce una hambruna gigantesca? Los fertilizantes alimentan gran parte de la industria agrícola brasileña, también proceden de esa zona, y por lo tanto, ¿qué va a pasar con las reacciones de Iberoamérica? El gas, vamos a ver si somos capaces de mantener unos precios suficientemente equilibrados, pero la tendencia vemos que va a ser a subir. ¿Qué pasaría si aquí en España nos encontramos pues con el litro de gasolina a 500 euros, el gas también a esos precios, el pan, la barra de pan a 5 euros? Vamos a ver cómo reaccionaríamos si mantendríamos esa unidad. Yo espero, no obstante, que no tengamos que esperar a eso y que la solución pacífica se encuentre en los próximos días. Aunque solo sea por el dolor que estamos viendo, sería conveniente que llegáramos a ello. A ver, un frente único. Como he indicado, aquí hay varias guerras. Entre las guerras que te he comentado existía una que no está todavía latente, que es la de Estados Unidos contra Europa. Yo creo que ahí subyace bastantes de las propuestas, como la que hace el propio Borrell, de que por fin tengamos un ejército propio. Borrell es consciente que hay esa tensión. Estados Unidos, lógicamente, no quiere una Europa fuerte. No obstante, el problema estriba que la construcción de una Europa físicamente fuerte, capaz de ser un tercer polo no ante Rusia y Estados Unidos, sino ante China, que es el gran foco que ahora se está construyendo, y Estados Unidos, la posibilidad de que Europa alcance a llegar a tener una sustancia propia va a costar. Pero ahí sería donde sí podríamos, no tanto un frente único o común, lo que tendríamos que tener es una postura autónoma, que Europa llegara a tener una posición propia que nos permitiera, pues ante un conflicto de esto, haber explicado a las dos partes que la solución nunca deben ser las armas. El problema estriba que estas sanciones han sido posibles en un sistema específico, un sistema basado, pues será lo que fue el Bretton Woods y por lo tanto la supremacía del dólar y con él los programas de intercambio económico basados en el SWIFT, por ejemplo, entre otras cosas. Las sanciones han sido inmediatas y eficaces, basados en el monopolio, en el cuasimonopolio de estos instrumentos en la actividad económica mundial. El problema estriba que ya se habían abierto algunas fisuras en este monopolio. Estas fisuras se están ampliando y extendiendo, y lo que vamos a tener es un sistema económico cuarteado, donde deje de haber una unidad económica capaz de sostener la globalización que hasta ahora teníamos. Es decir, el riesgo de incrementar las sanciones es que dejen de tener eficacia, lo cual nos movería ya a posiciones distintas. Es decir, la posibilidad de, como decías al principio, que el conflicto se extendiera, no tanto geográficamente, que ya se ha extendido, sino que el conflicto se extendiera en el instrumental utilizado y que en algún momento se nos pudiera ir de las manos, es algo que está cada vez más cerca. Por eso mi esperanza es que se permita esa negociación entre rusos y ucranianos, se permita esa negociación que está llevando a posiciones que no es nada más que volver
a los años 2000, es decir, retroceder el reloj 20 años en el cual Ucrania mantenga su independencia, pero con una autonomía. Porque no sé por qué motivo se ha demonizado el principio de neutralidad. Yo querría recordar a los oyentes que Suiza es diríamos, la expresión más perfecta de lo que es un Estado neutral. Yo pregunto a quien me quiera oír, ¿es malo vivir en Suiza? ¿Les va tan mal a los suizos como para pensar que la neutralidad es algo malo? Personalmente es que la querría para España. Si la neutralidad me lleva a vivir como se vive en Suiza, ojalá nosotros incurriéramos también en esa vía. Sí, yo creo que va a ser positivo al final, positivo sobre el dolor, cosa que cuando algo es positivo sobre el dolor es terrible. Pero yo espero que haya una cierta reacción de Europa. Borrell ya lo ha comentado en algún momento, de que se anime a mantener y a construir su propio sistema de defensa. Recuerdo, Estados Unidos no se lo va a tratar de permitir, le va a tratar de evitar esto a toda costa. Pero podría ser una de las derivas del conflicto. Antes he dicho que Estados Unidos ha ganado ya esta guerra. Si se produjera esa autonomía de Europa para un próximo futuro, pues en cierto grado pasaría como tantas veces sucede en la guerra, que el ganador, el proclamado ganador, termina a la postre saboreando una amarga victoria. Bueno, esto de entrada no ha sido Putin, es decir, que espero que si Europa, los países bálticos y todo eso han tomado la decisión de cortar el suministro, porque no ha sido la otra parte la que nos lo ha cortado, no somos nosotros. Si lo autocortamos nosotros es porque entendemos que hay alternativas. Lo que no sé si plantean que son alternativas a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. A largo plazo, pues hablaríamos siempre de quizás las alternativas ecológicas, por llamarlo de alguna manera. A corto plazo es lo que se tenga almacenado en los grandes depósitos de estos carburantes, que parece ser que se tiene a un 30-40% de almacenado. Es a medio plazo donde tenemos el riesgo. Por lo tanto, si el conflicto termina, como esperamos todos, a lo sumo un par de semanas, yo creo que no va a ser una hecatombe, no va a ser una catástrofe para Europa. Pero si el conflicto se alarga más de un mes más, un par de meses más, en todo caso, ahí sí que podemos entrar en una situación complicada. Es imposible una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia. Es imposible no solamente en lo moral, sino también, espero, que en la racionalidad, porque esto supondría la hecatombe. Es decir, 15.000 cabezas nucleares volando por el planeta, hasta incluso las que fueran derribadas por medio de sistemas antimisiles, etcétera, no impiden la nuclearización de toda la atmósfera. Estaríamos hablando prácticamente de más de 100.000 veces la destrucción de Hiroshima. Estaríamos, por lo tanto, ante una verdadera hecatombe. Es decir, esto no va a darse y espero que no pueda darse. El problema es que sí puede llegar a utilizarse armas nucleares de corte táctico. No contra, pero siempre en el teatro de operaciones de Ucrania. El problema estriba que esto sí afectaría a los países limítrofes. Es decir, no sé hasta qué punto países como Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, incluso los países bálticos o Polonia, no puedan llegar a quedar afectados por parte del conflicto si esto se extendiera de una manera enloquecida. Yo no veo más conflicto hasta ahí.
También me planteo, en ese caso, por más que la OTAN tenga ese principio de reacción inmediata ante el ataque de uno de sus estados, no sé tampoco hasta qué punto reaccionaría la OTAN. Hemos dicho que ha mantenido una unidad muy fuerte en el momento de guerra económica, pero trasladado hasta ese otro escenario, pues tengo mis dudas. Yo no veo a la población española asumiendo 10 millones de muertos por un conflicto que no llega a entender. De momento hay mucha pasión humana, es natural, las cosas que vemos nos parecen horribles, a sabiendas que la verdad es la primera que muere en una guerra, y por lo tanto tampoco llegamos a saber enormemente qué es lo que hay de verdad en muchas de las imágenes que estamos viendo. Esta mañana veía en la televisión de una situación, yo no había conocido la anécdota de una embarazada en un hospital que había salido herida y envuelta en mantas, y una entrevista posterior que le han hecho en la cual negaba absolutamente todos esos factores, con lo cual no sé si la primera imagen eran imágenes falsas o no, no me he enterado porque he comido en un bar y entonces tampoco he llegado a enterarme muy bien de la noticia, pero lo que veía escrito es que como que la primera noticia que nos había conmovido de una mujer, una joven herida, casi dando a luz por los bombardeos, luego parece ser que eran imágenes manipuladas según ella misma hacía en una entrevista. Entonces tampoco sabemos la verdad de todo esto, pero la realidad es que la pasión nos lleva, sobre todo nos hace solidarios del más débil. Pero no sé, cuando nos hablaran de 10 millones de muertos aquí dentro de España, hasta qué punto reaccionaríamos. Pues sí, bueno, de entrada totalmente. Porque lo que ha pasado, y ese es lo que comentaba de la primera quiebra que se ha producido, es que el mundo se ha dividido. Es decir, hemos retornado en cierto grado a unos ciertos niveles de lo que era el mundo bipolar del periodo de la Guerra Fría. Dos espacios, unos que se han alineado directamente con las posiciones llamadas occidentales, y otros que de momento han mantenido una neutralidad más o menos activa. Ahí está China, la India, Brasil, media África. Despreciamos mucho a África y por eso no la contamos, pero si vemos los países que se han extendido en Naciones Unidas, toca varios países iberoamericanos, pero muy significativos, prácticamente toda África y gran parte de esa Asia, en el cual participan gran parte de los países árabes, es decir, no solo China, es decir, estamos ante una división que va a terminar siendo una división en el plano económico. Gran parte de esa unidad económica que había conseguido la globalización quiebra. Va a haber distintos sistemas de pago y el yuan, sobre todo el yuan digital, va a alcanzar posiciones no hegemónicas en absoluto, pero sí competitivas con el dólar, como para dividir definitivamente el sistema de pagos. Bien, aquí hay mucha guerra de propaganda. Antes he comentado que la verdad es la primera víctima de la guerra, y por lo tanto no sabemos nada. No sabemos qué es lo que sucede en el frente, como no lo sabíamos durante la época de la Guerra del Golfo, como no lo supimos en la Guerra de Yugoslavia, no sabemos qué es lo que está sucediendo en el frente. Es decir, que todo lo que estamos viendo de escenas, por más que haya corresponsales in situ, no tenemos una real conciencia de lo que sucede. La prueba de ello es que, pues, por ejemplo, los servicios secretos de toda Europa están tratando de personarse ahí. Eso ha llevado incluso, desgraciadamente, a que el otro día murieran varios oficiales del servicio secreto francés en una emboscada o en una cuestión, aunque no tenían que haber estado ahí, pues desgraciadamente han fallecido. Es decir, necesitan informarse,
porque lo que nos está informando la prensa a duras penas nos aporta nada. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de Rusia? Pues dentro de Rusia tampoco sabemos lo que hay. Y desgraciadamente a veces confundimos nuestros deseos con la realidad. Nuestros deseos serían casi que hubiera una reacción. Hemos demonizado a Putin. El presidente Biden nos ha dado una imagen de Putin verdaderamente horrible. Ha demonizado a Putin y nos hemos tragado esa imagen. Lo cual a veces nos crea casi el deseo de, y si hubiera dentro de Rusia un conflicto, un golpe de Estado y que lo cambiaran, personalmente te quiero indicar, me aterraría esto, porque te he comentado antes la película Leviatán. Lo que no sabemos es lo que vendría después. Y lo que sí tenemos, yo creo que podemos tener por la información, después de 20 años de gobierno de Putin, que Putin es al menos una persona racional, es muy racional. Lo que viniera después, pues no sería muy diferente en los métodos y podríamos encontrarnos con alguien que no tuviera la racionalidad que hasta este momento, durante 20 años, ha demostrado el señor Putin. Por eso, las alternativas, hay un refrán español que dice, bien te hará el que luego vendrá, ¿no? Pues no toquemos la bicha, no vaya a ser que lo que viniera después nos hiciera recordar con anhelo, con nostalgia al señor Putin. Sí, las políticas exteriores de los estados son muchísimo más consistentes que lo que a veces pensamos, y a veces nos gustaría un cambio de persona pensando que esto puede alterar la relación. Fijaros las dos personalidades tan radicalmente distintas de un Biden, por ejemplo, y un Trump, pero su política exterior termina siendo muy parecida. Es decir, no estamos ante un cambio entre el mal y el bien, etcétera, etcétera. Es decir, por eso es difícil, y por eso lo decía respecto a Rusia, respecto a Estados Unidos. Lo que sí es cierto que en Estados Unidos, del cual sabemos más, porque de Rusia sabemos mucho menos, pero de Estados Unidos que sabemos más, la realidad es que han cambiado algunas cosas, eso es cierto. No tanto por la presencia de Biden, Trump, etcétera, sino en la propia sociedad. La sociedad americana no es la sociedad cohesionada que había, por ejemplo, hace 20, 30 o 40 años. Estamos ante una sociedad muy quebrada. Lo que vimos en el Capitolio hace año y meses no es un acontecimiento aislado, no es una lucha callejera, ni tampoco podemos darle la interpretación de derecha a izquierda, que eran unos de la extrema derecha, unos neofascistas vestidos de vikingos que habían asaltado el Capitolio. No, no, no. El tema es mucho más complicado y muchísimo más profundo. Las grietas que en estos momentos recorren la sociedad americana son brutales. Fijémonos que después, que normalmente que todo conflicto unifica a la sociedad alrededor de su líder de una manera global. Lo hemos visto en Inglaterra, por ejemplo, en el cual Johnson, que estaba a punto de ser defenestrado, pues ha recuperado. Pero Biden a duras penas llega al 45% de posiciones favorables. Después de todo mes y medio de conflicto que cuando Bush inicia la guerra del Golfo, que tenía una valoración negativa de menos del 50%, se puso en el 70% de valoraciones positivas. Biden no ha conseguido esto. Es decir, cómo se está leyendo en Estados Unidos este conflicto también habría que verlo.
Hay incluso posiciones políticas dentro del propio Capitolio que rechazan la posición que está llevando el gobierno de Biden. Y no estamos hablando de republicanos, estamos hablando de posiciones que empiezan a quebrar también allí. Es decir, decía al principio que era una guerra necesaria para Estados Unidos. Estados Unidos se juega en esta guerra mucho, por eso la posición riesgosa que hemos visto. Su guerra no era por defender Ucrania, como he comentado, su guerra era por aniquilar los últimos rescoldos de ese poder de Rusia. No sabemos hasta qué punto, yo entiendo que habrá paz antes, es decir, que volveremos a una situación de tablas, por un lado, y enfrentar Rusia con Europa. Esto lo ha conseguido al 100%. Pero sus éxitos en la guerra también son limitados. Como decíamos antes, las guerras sabemos cómo comienzan, sabemos los fines que tenemos, pero luego derivan de una manera, y aquí como hay varias guerras va a haber resultados complejos en los cuales no va a ser fácil hacer el sumatorio. ¿Hay vías de salir de este conflicto? Sí. Es decir, tenemos que volver a las posiciones de Clausewitz, o lo que eran, he dicho antes, las posiciones de Vattel, es decir, al puro derecho internacional. Puro derecho internacional en el cual los Estados tienen que reconocerse su principio de igualdad y, por lo tanto, sus intereses específicos. ¿Cuál es la salida diplomática? De entrada, parar el conflicto, es decir, un armisticio. Ese armisticio tiene que llevar a una serie de posiciones que tienen que dar satisfacción a todas las partes. Hay que ser conscientes de que si no quedan satisfechos todas las partes, pues como en todo contrato, no va a haber forma de cerrarlo. ¿Cuáles son las partes? El problema es que hay muchas partes incorporadas. Está la principal, la de los propios ucranianos. Los ucranianos, de entrada, lo que tienen que buscar es la recuperación. Recuperación que va a ser muy difícil. Leía estimaciones de que simplemente en destrucción de infraestructuras ya había 400.000 millones de pérdidas en Ucrania. Es decir, van a tardarse años, décadas y un enorme esfuerzo europeo de financiación para recuperar aquello. También va a tener, de momento hay ya 4 millones de exiliados. 4 millones de exiliados, por los cuales, más otros 4 de exiliados internos, de refugiados internos, que están viviendo y lógicamente van a vivir durante el próximo año de ayudas económicas. Por lo tanto, la primera solución para Ucrania es unas ciertas garantías de financiar su recuperación. Esto lo tendrá que dar Europa, es el único que tiene capacidad. Europa y Rusia, porque Rusia ha sido objeto o sujeto de esta destrucción y por lo tanto, sobre todo en la parte este, tendrá que hacer el esfuerzo de reconstrucción de esa Ucrania. Lógicamente, preservar su condición de Estado, si quiere seguir siendo un Estado, y conseguir también una neutralidad garantizada, es decir, que le garanticen esa supervivencia. Pero aquí va a haber dificultades. Ya la propia Turquía ha manifestado que no tendría capacidad de garantizar esta autonomía. Y hay otros países que tendrían que jugar a esa posición intermedia y no sé hasta qué punto están capacitados para garantizarla. Europa tendría de nuevo que hacer ese esfuerzo de garantía. Eso Ucrania. Rusia tendrá que conseguir o buscará conseguir para esa paz pues esa neutralidad, es decir, saber que no tiene a su lado un país que pueda llegar a serle conflictivo. Ese va a ser su objetivo inmediato, aparte del ámbito territorial del Donbass, que son las provincias del Donbass y de Crimea, que quedarán definitivamente incorporadas a Rusia. Europa, pues Europa va a ser la pagana.
Es decir, como siempre nos ha tocado, seremos los que tendremos que pagar los platos rotos de todo esto y con eso nos tendremos que conformar sabiendo que esa estabilidad para nosotros tiene un precio y tiene también unas enormes ventajas. El no haber un conflicto ahí, el saber que esa zona ya va a quedar pacificada al menos por una serie de décadas, pues ya es suficiente y nos tendremos que conformar con eso. Estados Unidos ha conseguido su objetivo básico, romper las relaciones entre Rusia y Europa. Yo creo que si se conforma con este objetivo, renuncia a la desnuclearización de Rusia, que era su otro objetivo, y a convertir a Rusia en un país castigado para contener a China, tendrá que renunciar a esta parte y conformarse con lo principal. Ha separado a Rusia de Europa, con lo cual va a reducir enormemente el desarrollo de Rusia, pero también el de Europa. Quizás el último contendiente de este tema del cual no hemos hablado es China. Y China pues también está consiguiendo y por lo tanto empezará ya a presionar por la paz. Ha conseguido romper el monopolio de los sistemas contables y económicos impuestos por Estados Unidos, ha conseguido que le entreguen toda Rusia atadita de pies y manos, pues se la van a entregar porque no tiene más remedio que asociarse económicamente a China para sobrevivir y va a tener, por lo tanto, nuevos mercados de productos y nuevos mercados de materias primas. Yo creo que al final la gran triunfadora va a ser la única que no ha intervenido en el conflicto, que es China. Suele ser lo que suele pasar cuando se pega la gente. Es el que pasa por ahí el que al final se lleva la victoria. A día de hoy, pues brevemente estamos en el momento oportuno para iniciar unas conversaciones de paz. Porque, como he comentado, creo que todos han conseguido una parte de lo que buscaban. Simplemente hay que consolidar eso que buscaban, evitar abrir nuevas fisuras. Hay quien busca abrir esas nuevas fisuras para ver si consigue otro tipo de cuestiones, pero si todos tenemos un poco de sensatez y nos conformamos con lo que hemos conseguido, yo creo que este conflicto se va a canalizar y en un par de semanas podremos ver cómo se cierra. Lo deseo con todo anhelo, sobre todo por el dolor que estoy viendo que está sucediendo y en las terribles cosas que estamos contemplando. Y una última cosa, olvidémonos de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional incorpora esos elementos cuasi religiosos de la guerra justa e injusta y eso nos lleva a tipos de conflictos insuperables, tipos de conflictos que pueden ser enormemente destructivos. Si la otra parte deja de tener la conciencia de ser un Estado igual que nosotros, es decir, la teoría de Vattel sobre el derecho internacional, si dejamos de concebir al otro como un igual que nosotros, con los mismos derechos que nosotros y con los mismos anhelos de supervivencia que nosotros, si dejamos de verlo así, nos imponemos una eticidad en la cual, en definitiva, proclamar que Dios está de nuestra parte solamente nos lleva a la guerra santa y eso es lo que hacen los terroristas islamistas y les lleva al suicidio. Yo espero que no proclamemos que Dios está de nuestra parte y nos lleven nuestros gobernantes a un suicidio, a ese acto del suicida por destruir al enemigo. Es mi último deseo.